Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Peruana Unión, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad vamos a hablar de los métodos para el cálculo de caudales máximos en la microcuenca del río Quirishari. Quien les habla es el alumno Chilón Corredson Joel y mi compañero que nos va a estar acompañando es Guamán Fernández Marlon. Bueno, el ingeniero que nos solicitó este trabajo es el ingeniero Carlos Palacios Tobar. Y bien, pasemos a ver qué es lo que vamos a tratar hoy en día. Bien, empezamos con la introducción, un marco teórico. Los métodos que vamos a tratar, bueno, son los métodos de la formulación racional, el método del envolvente de descarga máxima de Krieger, método de MACMAT y el método de Berkeley-Sieger. Bien, como bien sabemos nosotros, para poder diseñar todo tipo de obras que se van a emplazar sobre un río, se necesita saber los caudales máximos, pues estos son impredecibles para el diseño, ¿no? Y la planificación de obras civiles. En el objetivo de esta monografía es dar a conocer cuatro métodos con fundamento teórico para poder realizar el cálculo de caudales máximos en el cauce de un río. Nos basaremos en metodologías que se emplean al no contar con estaciones de áforo que proporcionan registros de descargas máximas. Los métodos alternativos a estudiar en su mayoría son basados en datos de precipitación máxima en 24 horas. Se sabe bien que en Puerto Bermúdez es la estación más cercana a esta microcuenca del río, ¿no? Es por eso que vamos a tratar de hacer métodos empíricos, ya que no tenemos datos estadísticos sobre este río. Bien, empezamos con el método de la fórmula racional. Bueno, su origen fue algo confuso, se dio allí en Estados Unidos. Algunos piensan que fue en Gran Bretaña. Bueno, no está bien definido. La restricción a este método es que solo puede ser aplicado a pequeñas cuencas que no excedan aproximadamente las 1.300 hectáreas o 13 kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, acá se presenta la fórmula en la cual se tiene que conocer el coeficiente de escorrentía, la intensidad de la lluvia y el área de la cuenca, ¿no? Bueno, el coeficiente de escorrentía también vemos acá una fórmula que casi siempre varía entre 0 y 1, ¿no? También se va a trabajar con esas tablas para calcular el coeficiente de escorrentía, donde se va a ver el tipo de superficie, también se va a ver el tipo de suelo que lleva la cobertura del suelo. También se va a ver el tipo de área que se maneja. Y bueno, también vamos a calcular también la intensidad de lluvia. Y para eso vamos a tener que calcular la duración de lluvia o el tiempo de concentración. Hay varios métodos con los que se puede encontrar. Como vemos ahí, el método de Ben-Techow, el método de Giandotti, y así, ¿no? Con el método SCS. También vamos a calcular bueno, vamos a ver los periodos de retorno. Estará directamente ligado a la importancia de la obra. Este valor se selecciona de acuerdo a estándares de diseño o por juicio experto. Bien, dentro de esto vamos a ver el método de Gumbel para calcular las intensidades. También vamos a ver bueno, acá está el método del envolvente de descarga máxima de Krieger. Este método originalmente se realizaba por Krieger, fue adaptado para el territorio peruano por Wolfgang Trau y Raúl Gutiérrez Irigoyen. La aplicación de este método permite la estimación de los caudales máximos diarios en cuencas sin información para diferentes periodos de retorno, tomando el área de la cuenca como el parámetro de mayor incidencia en la ocurrencia de caudales máximos. Bueno, brinda una fórmula que se basa mayormente en coeficientes adimensionales de escala por regiones hidráulicas. Bueno, acá presentamos un mapa que el mismo autor, bueno, que se encuentra bueno, que el mismo autor presenta, y también califica de acuerdo a regiones del 1 al 7 y los valores para C1, C2 y M y N. Bueno, el método de MACMAT, para resolver el siguiente método consideramos diferentes periodos de retorno. A continuación se presenta la fórmula empírica. Bueno, es planteada por MACMAT. Acá se tiene que tener muy en cuenta el parámetro o el factor C, ¿no? El cual está conformado por tres componentes. Bueno, la primera está en función de la cobertura vegetal, la otra está en función de la cobertura del suelo y la otra, el C3, está en función de la topografía del terreno. Al final es el C total, bueno, es la suma de los tres. Bueno, y para eso también se presenta una tabla. MACMAT calculó una tabla o presentó una tabla de acuerdo a la vegetación, al suelo y a la topografía, ¿no?
Tenemos el método de Berkeley-Seeger. Este método se aplica solo para zonas urbanas y decidimos aplicar este método ya que nuestro río o se encuentra o pasa por una zona urbana, ¿no? Ya que el estudio inicial de este río fue para construir un puente. Bueno, también el método de Berkeley se basa también para encontrar la escorrentía o el factor de escorrentía también se basa en una tabla, ¿no? De acuerdo al tipo de superficie, ya hablemos de calles pavimentadas, calles comunes, poblados con plaza o campos deportivos, ¿no? Bien. Como punto número 3 vamos a tratar sobre los datos hidrológicos del río Kirishari. Su ubicación, como se ve, se ubica más, estas son las coordenadas que se presentan, a una altitud más o menos de 265.50 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente desde la zona de intervención, ¿no? Bueno, inicialmente se hablaba de un proyecto de la Bocatoma, se ubica en el río Kirishari. Este río Kirishari pertenece al distrito de Puerto Bermúdez, está en la provincia de Xapampa, departamento de Pasto. Eh, el río Kirishari viene a ser una microcuenca que pertenece a la subcuenca del río Pichis y este a su vez pertenece a la cuenca del río Pachitea. Bien, acá se puede ver una ubicación. Esta es la microcuenca del río Kirishari. Esto que se ve acá es la cuenca del río Pichis y bueno, y toda la cuenca del río Pachitea, ¿no? Bien, su hidrología. La cuenca del río Kirishari es una cuenca con cauce localizado de pendiente mínima y con presencia de meandros, ¿no? Nace aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar y baja rápidamente con una pendiente de 17% hasta alcanzar los 300 metros sobre el nivel del mar, para luego continuar con una pendiente aproximada de 0.38%, ¿no? Formando meandros hasta llegar a una altitud aproximada de 260 metros sobre el nivel del mar. La recopilación de la información que pudimos contar con un expediente donde donde se realizó el puente. Bueno, se basaron bajo cartas nacionales a una escala de 1 en 100.000, según el Instituto Geográfico Nacional, con las cartas de Puerto Bermúdez y Iscosasi. Según las descargas que nos dice, la información que nos dieron, dice que el río Kirishari no cuenta con estaciones de medición de caudales que permitan caracterizar el comportamiento. Una vez más, ¿por qué decidimos hacer métodos empíricos, ¿no? Para calcular los caudales máximos? Es por ello que para determinar los caudales máximos se aplicarán estos métodos empíricos. Las precipitaciones. La escorrentía existente y producida en el área de estudio proviene exclusivamente de las precipitaciones pluviales caídas en la zona, ¿no? Bueno, acá se presentan las estaciones pluviométricas las más cercanas a esta microcuenca del río Kirishari, ¿no? Como puedes ver, está la estación pluviométrica del Puerto Bermúdez y de Puerto Victoria, que ambas se encuentran en la provincia de Oxapampa, ¿no? Que son las más cercanas a esta microcuenca. Bueno, la caracterización de la precipitación total mensual, bueno, esos son datos que saquemos también del expediente. Acá se puede ver la variación de la lluvia total mensual de la estación Puerto Victoria. Acá podemos presentar la variación de la lluvia total mensual de la estación Puerto Bermúdez. Y bueno, la estación Puerto Bermúdez, por su ubicación, puede ser considerada como la más representativa, ¿no? Para determinar el caudal máximo. Bien, acá también se nos brindó, se nos alcanzó la caracterización de la precipitación máxima en 24 horas, ¿no? Para poder hallar más adelante lo que vendría a ser la duración en minutos, ¿no? Con un récord histórico desde el año 1961 aproximadamente, ¿no? Bueno, acá en resumen de los datos generales tenemos que nuestra área de microcuenca tiene aproximadamente 15.90 kilómetros cuadrados. Estamos considerando una longitud del cauce principal de 15.200 metros. Estamos considerando también que la cota máxima del cauce principal es 900 y su cota mínima vendría a ser de 260 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. El área de la cuenca en la que sus márgenes predomina abundante vegetación, más o menos es de 12.30 kilómetros cuadrados, y área de la cuenca en la que área de la cuenca en la que sus márgenes se encuentra la zona urbana es aproximadamente 3.60 kilómetros cuadrados. La parte donde se ubicará el proyecto es un tramo recto que existe entre dos meandros consecutivos. Y bueno, tomaremos la pendiente promedio, que mínima, que es 0.38%, ¿no? Ya que vamos a emplazar ahí, o digamos ahí se emplazó el puente, ¿no? Los márgenes están cubiertos de abundante vegetación y bueno, sus suelos son arcillosos, dígase ahí permeables. Parte de la cuenca atraviesa una parte del distrito de Puerto Bermúdez,
que predomina de viviendas unifamiliares, cuenta con plaza y calles grava. Aquí una vez un requisito más o una excusa más para poder aplicar el método de Berkeley, ¿no? Bien, la aplicación previo al inicio del cálculo de los métodos que va a hablar mi compañero Max, vamos a calcular la intensidad. Bueno, él va a ser quien va a explicar de esta parte. Bien, ahora vamos a pasar a la aplicación de los métodos, ya con los datos ya sacados de la cuenca a la que vamos a aplicar. Bien, primero para poder realizar todos los cálculos para todas las fórmulas, debemos tener la intensidad. Y para calcular la intensidad nos vamos a basar en los datos de precipitaciones que tenemos en las estaciones. En nuestro caso vamos a tomar los datos de la estación de Puerto Bermúdez. Bien, y para poder hacer ya los cálculos, vamos a irnos a la hoja Excel. Bueno, como ya mencionó mi compañero, los datos generales del proyecto, el área de la microcuenca es de 15.9 kilómetros cuadrados, la longitud del cauce principal es 15.200 metros, la cota máxima del cauce principal es 900 metros sobre el nivel del mar y la cota mínima del cauce 260 metros sobre el nivel del mar. Bueno, se mencionó también que el área de la cuenca atraviesa tanto la zona urbana como una parte de abundante vegetación. El área de la parte donde predomina la vegetación es de 12.3 kilómetros cuadrados y la parte de la zona urbana cuenta con un área de 3.60 kilómetros cuadrados. Estos son los datos básicos para poder realizar los cálculos en los métodos que vamos a emplear. Como también se dijo que la ubicación del proyecto o la cuenca tiene un promedio o una pendiente promedio de 0.38. Bien, ahora vamos a pasar a calcular la intensidad. Vamos a partir de los datos de precipitaciones máximas diarias que tenemos de la estación Puerto Bermúdez. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro que hemos sacado de esa estación de la página del CENAMI, de sus datos históricos de esta estación. Bien, para poder calcular la intensidad, primero para poder llevarlo o para hacer un diagrama de intensidad, duración y frecuencia, vamos a tratar de realizar un pequeño cálculo de las precipitaciones para ciertos intervalos de tiempos. En nuestro caso vamos a sacar las precipitaciones para 15 minutos, 30 minutos, 60, 120, 180 y 240 minutos para poder realizar un diagrama que nos pueda ser más eficaz. Bien, para poder llevar o realizar sus cálculos de precipitaciones para esos tiempos, nos vamos a apoyar en un método que establece Dick-Pest y la fórmula está basada en la precipitación en 24 horas por la duración que vamos a escoger entre 1440 elevado a 0.25, como vemos aquí en la fórmula. Y ahora partiendo de las precipitaciones máximas, vamos a establecer todos estos datos que ya aplicando esta fórmula que les mencioné. Bien, ya con estos datos de precipitaciones, ciertas duraciones en minutos, vamos a emplear el método de Gamble para el ajuste de los datos de precipitación. El método de Gamble es un método estadístico para poder tener tener el valor máximo para un cierto periodo de retorno. Bien, aquí tenemos la fórmula donde el X sub m es el promedio de serie de valores máximos, el K es el factor de frecuencia, el S sub X es la desviación estándar y aquí cada uno de estos factores también se tiene una cierta fórmula, como vemos acá el K, el Y sub T, que va a ser para determinar K. Vamos a empezar a hacer el cálculo
Para poder realizar el cálculo del y sub t, es simplemente una fórmula que está mencionada en esta parte, que solamente depende del periodo de diseño. En nuestro caso, como ya se mencionó, el periodo de diseño se basa de acuerdo a la importancia de la estructura, pero en nuestro proyecto vamos a emplearlo para 100 años, 175 y 500, ya que eso ha sido por requerimiento del docente. Bien, aquí aplicando la fórmula para el periodo de 100 años nos sale un mayor y sub t de 4.60 para 175 y para 500. Aquí vemos los resultados respectivos. Ahora, para obtener el y sub n y el s sub n simplemente nos basamos en unos cuadros establecidos por el método de Gamble de acuerdo a la cantidad de datos que vamos a tener. En nuestro caso tenemos 15 datos, entonces el y sub n sería este valor y el s sub n sería este valor. Bien, luego ya de haber obtenido esos valores, vamos a pasar a calcular el valor de k, que es simplemente una operación del y sub t menos el producto de los dos valores que hemos hallado anteriormente. Y con esa operación tenemos el valor k. Ahora vamos a realizar el cálculo el promedio de todas las precipitaciones que tenemos acá como dato y la desviación estándar. Y bueno, aquí tenemos el promedio para cada duración y la desviación estándar también para cada duración respectiva. Finalmente ya vamos a realizar o aplicar la fórmula que se mencionó al inicio, el X o el valor máximo para un periodo de retorno. Para cada periodo vamos a aplicar esa fórmula para cada duración y nos salen estos valores. Ya con estos valores vamos a poder hacer calcular la intensidad, porque estos son las precipitaciones máximas para cierto periodo de retorno. Ahora vamos a calcular la intensidad, que simplemente es una división de la precipitación que tenemos para cierta duración entre la duración que le corresponde, ¿no? Y tenemos estos resultados. Ahora, con estos resultados podemos realizar una gráfica para poder determinar la intensidad en nuestro tiempo de concentración que nos va a salir para nuestro proyecto. Bien, aquí ya tenemos las curvas generadas para un periodo de retorno de 100 años, para un periodo de retorno de 105 años y para un periodo de retorno de 500 años. Ya con estas curvas generadas, nosotros podemos sacar las intensidades para cualquier tiempo de concentración que nos salga. Por ejemplo, si es el caso que nos salga 105, 110, no sé, podemos simplemente hacer un cruce de datos y podemos sacar la intensidad. Ahora ya vamos a ir con los resultados obtenidos, nos vamos a ir a calcular o a realizar los métodos de cálculo de caudales máximos. Vamos a empezar con el método racional. El método racional, como ya vemos, es una simple fórmula que se basa en el coeficiente de escorrentía, en la intensidad, el área de la cuenca y entre 3.60, que es un factor de conversión de unidades. Ahora, como primer paso vamos a determinar el coeficiente de escorrentía ponderado. Ponderado, ¿por qué? Porque como se mencionó, la cuenca atraviesa por una parte de abundante vegetación y una parte de zona urbana. Es por eso que se va a realizar un pequeño cálculo para determinar el coeficiente de escorrentía ponderado. Bien, para poder establecer los valores para el cálculo del coeficiente, vamos a ver los datos que tenemos de nuestro proyecto. Como ya se había mencionado, nuestro proyecto en la parte rural predomina en bosques con densa vegetación y con un suelo impermeable con pendientes despreciables, como ya se había visto en una pendiente de 0.38%. Entonces,
Para esa parte tenemos un área de 12,30 kilómetros cuadrados. Para la zona urbana, un área de 3,60 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a ver ya los coeficientes. Para lo que es la zona rural, aplicando esta tabla, podemos sacar el valor del coeficiente. En este caso, si cruzamos que dice bosques densas, con densa vegetación, con un suelo impermeable, entonces tenemos con una pendiente despreciable porque es 0,38. Cruzando esos datos tenemos el valor de C que es 0,35. Ahora ya calculando o viendo para la zona urbana, también nos basamos en este cuadro, que simplemente nos dice que la zona urbana cuenta con un área de viviendas unifamiliares. Y en este caso tenemos un rango de valor de C, que es de 0,3 a 0,5. Vamos a tomar el valor promedio para nuestro caso. Ahora, para ya hacer el coeficiente ponderado, simplemente es realizar el producto del área por el C respectivamente de cada caso y una sumatoria. Y simplemente hacemos la división entre esa sumatoria entre el área total. Y nos sale un coeficiente ponderado de 0,36. Ahora, para la determinación de la pendiente, simplemente es la división entre la diferencia de cotas entre la longitud total por 100%. Y nos sale una pendiente de 4%. Esa es la pendiente del cauce. Ahora, para la determinación de la duración de la lluvia o tiempo de concentración, vamos a aplicar la fórmula de Kirchhoff. ¿Qué es esta fórmula que aquí la vemos? El tiempo de concentración ya con la longitud y la pendiente que tenemos como dato, nos va a salir 109,40 minutos, que equivalen a 1,82 horas. Ahora, como paso número 5, vamos a determinar la intensidad de la lluvia. Como ya hemos generado las curvas intensidad, duración, frecuencia, ahora vamos a hacer simplemente un cruce de valores. El tiempo de concentración nos sale 109,40. Como ya hemos calculado aquí, para un periodo de 100 años, para 109,40 más o menos nos saldría un valor de 95. Y es así como se calcula la intensidad. Para eso nos sirven las curvas intensidad, duración y frecuencia. Así también lo calculamos para el periodo de 175 años y para el periodo de 500 años. Ahora ya realizando el cálculo del caudal máximo, simplemente reemplazamos los valores que hemos hallado, el coeficiente, la intensidad, el área, y nos sale el valor para cada periodo de retorno. En este caso, para el periodo de 100 años, nos sale 151,60 metros cúbicos por segundo. Para un periodo de retorno de 175 años, nos sale 156,39. Y para 500 años, nos sale 191,50. Esa sería la aplicación del método racional. Ahora, lo que corresponde al método de Kröger, simplemente aquí vemos una fórmula muy básica que está basada en dos coeficientes y el periodo de retorno. Los coeficientes son los adimensionales de escala y están establecidos por las regiones hidrológicas. Como aquí vemos en el mapa, el Perú está dividido en 7 regiones hidrológicas. Y en nuestro caso, como estamos trabajando en Pasco, estamos en la región número 2. Ahora, haciendo o viendo una tablita que aquí nos da los valores de C sub 1, C sub 2, el M y el N, que son parte de la fórmula para ya el cálculo del caudal máximo. Simplemente nos ubicamos aquí en región 2, tenemos el valor de C1 0,10, C2 1,28, M es 1,02 y N 0,04. Y ahí también tenemos los valores ya como resultados de nuestra región número 2.
Ahora solamente reemplazamos en la fórmula, que es una simple suma de las dos coeficientes por el logaritmo del periodo, en este caso para los tres periodos que nos piden, y el área elevado a la m por el a elevado a la m menos n. Reemplazando en, en esta fórmula los datos que hemos hallado, para el periodo de retorno de 100 años nos sale un caudal máximo de 27,95 metros cúbicos por segundo. Para el periodo de 165 años nos sale 31,35 y para el periodo de 500 años nos sale 37,72. Ese sería el método de Krege, que es un método muy simple. Ahora vamos a pasar al método MACMAT, que también está basado en el coeficiente de escorrentía, el coeficiente o en la intensidad de duración, el área y la pendiente, la pendiente promedio del cauce principal. Como primer paso vamos a hallar el coeficiente de escorrentía, que va a depender de la cobertura vegetal, del tipo de textura del suelo y de la topografía del terreno. Este método establece un pequeño cuadro para poder determinar sus valores, como vemos aquí en esta parte. Bien, como dato, nosotros tenemos que nuestra cobertura vegetal es, como ya se mencionó, es un bosque denso, entonces la cobertura vegetal está entre el 80 y 100%, y para esta parte nos corresponde un valor de C1 de 0,12. Para la textura del suelo, los estudios nos dicen que es una textura fina, para lo cual le corresponde un valor de 0,22, el valor de C2, y la topografía del terreno es de 0,38, entonces está en ese intervalo, y le corresponde un valor de 0,004. Bien, ahora ya obtenido esos valores, hacemos una simple suma y tenemos el valor de C. Ahora solamente vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque esta intensidad ya tenemos como resultado en el primer paso o en el primer cálculo que hicimos en esta hoja. Bien, la intensidad tenemos para el periodo de retorno de 100 años, que es 95 milímetros por hora, para el de 105, 98 milímetros por hora, y para el de 500, 120 milímetros por hora. Ahora solamente vamos a reemplazar en la fórmula. Sabemos que nuestra área de la cuenca es 15 o 1590 hectáreas y la pendiente promedio nos sale acá que es 4,21%. Aquí nos pide que apliquemos la pendiente en porcentaje. Simplemente reemplazamos por un periodo de 100 años. Tenemos el caudal máximo de 159,42 y por un periodo de retorno de 105 años, 164,45 metros cúbicos por segundo. Y para un periodo de 500 años tenemos un caudal de 201,37 metros cúbicos por segundo. Esos serían los resultados de este método, que también está basado solamente en estos factores y resulta muy simple de calcular. Ahora vamos a pasar al último método, que es el método de Berkeley-Seeger. Este es un método que se basa en zonas urbanas, en el área urbana que atraviesa la cuenca. En nuestro caso, bueno, la fórmula está o depende simplemente, como de todas las demás, del coeficiente de escorrentía, de la intensidad y del área y la cuenca, o la pendiente de la cuenca. Bueno, el valor de C depende del tipo de superficie. En este caso, el método establece un pequeño cuadro de valores de C. Nos dice que para calles pavimentadas y barrios bastante edificados le corresponde un valor de C de 0,75. Para calles comunes de ciudades, un valor de 0,625. Para poblado con plaza y calles en grava, 0,30. Y campos deportivos, 0,25. En nuestro caso, nuestro proyecto o la parte urbana por donde va a atravesar la cuenca es un poblado con plaza y calles en grava, por lo que le corresponde un valor de 0,30. Ahora, determinar la intensidad. En este caso, la intensidad nos piden en unidades de centímetros por hora.
Entonces simplemente hacemos una transformación a la que teníamos los resultados anteriores, que eran 905 o 95 centímetros por hora. Y para 105 años tenemos una intensidad de 9,80 centímetros por hora. Para un periodo de 500 años sería 12 centímetros por hora. Ahora, ya con estos datos, vamos a reemplazar en el caudal máximo, que es esta fórmula. Y reemplazando tenemos estos resultados. Para el periodo de 100 años tenemos 5,18 metros cúbicos por segundo. Para 105 años 5,34 y para 500 años 6,54 metros cúbicos por segundo. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de los resultados que nos dieron los diferentes métodos. El primero, comparando el primero con los demás, podemos decir que el primer método es un método más confiable. ¿Por qué? Porque considera más factores, como es el caso del tipo de superficie, el tipo de suelo, la pendiente, nos abarcan más parámetros, por lo que nos estaría abocando en unos valores más confiables. No podemos decir que es un valor muy seguro porque son métodos empíricos que solamente se basan en precipitaciones, ya que no contamos con equipos que van a realizar la medición de los caudales en las cuencas. Entonces, del método de Krieger y del método de Berkeley, podemos decir que son los métodos más desconfiables porque son solamente tienen unos factores muy limitados, no abarcan muchos aspectos de las características de las cuencas. Entonces, nosotros ya para finalizar, vamos a recomendar que para poder realizar el cálculo de caudales máximos en lugares donde no contamos con estaciones que van a medir los caudales, es recomendable aplicar el método racional y el método de MACMAT, ya que estos nos botan estos resultados más confiables. Eso sería todo, muchas gracias.